Sí. Bueno, mencionaba antes que Etiopía es el país no productor de petróleo africano que más está creciendo y está consiguiendo crecer a tasas superiores al 10% desde hace ya 6 años. No es flor de un día. En primer lugar, es indudable que el punto de partida es muy bajo. Es más fácil crecer cuando prácticamente está todo por hacer que conseguir un 10% de crecimiento en Suiza, por ejemplo, ¿no? Eso es evidente. En segundo lugar, yo creo que Etiopía está poniendo las medidas de desarrollo adecuadas. Ha invertido mucho en educación en estos últimos años. Es uno de los pocos países que está en condiciones de alcanzar varios objetivos de desarrollo del milenio. Ahora en 2015, que sería el año donde terminaría los compromisos adoptados por la comunidad internacional, concretamente en educación. Hoy por hoy, más del 90% de la educación primaria de los niños etíopes están escolarizados. Y eso es un logro con muy pocos antecedentes en África. Es decir, buenas políticas, estabilidad y una gran inversión por parte también de otros socios. En Etiopía, el gobierno etíope ha desarrollado toda una teoría del Estado en desarrollo, Developmental State, en el sentido de que el Estado, después de esos consensos de Washington, donde parecía que cuanto menos Estado mejor, se ha pasado a la conclusión de que el Estado debe mantener un papel importante en el diseño de las políticas de desarrollo. La última gran crisis financiera, económica, internacional, no significa que debamos prescindir del Estado, significa que debamos cambiar algunas cosas. Esto es algo que también se ha llegado allí en Etiopía. Tú lo vas a hacer mejor que yo, que eres embajador, pero bueno, por dar mi opinión. Hombre, yo creo que el papel de la Unión Africana es fundamental, un poco en el sentido de que sean los propios africanos, en primera instancia, los que traten de resolver sus asuntos. De hecho, es la prioridad en las prioridades africanas, la número 1, es el establecimiento, o sea, la contribución a la paz y la seguridad en África, y sin paz y seguridad, pues no hay los otros grandes desafíos de crecimiento, desarrollo, etcétera, etcétera. Claro que las posiciones quizás han sido más tímidas o más en un momento que en otro, concretamente en Costa de Marfil, una vez que determinados procesos de consenso por determinados países que quizás en un primer momento claramente pues estaban de un lado del conflicto, concretamente apoyando a Gbagbo, Angola y Sudáfrica principalmente, en el grupo de los 5 que tenían que liderar el consenso definitivo, pero parece que ya, o sea, que del 20 de marzo creo que fue, pues hubo una posición unánime, clara y una resolución, etcétera. Quizás en el conflicto en el norte pues ha sido una posición, o continúa siendo una posición un tanto más tímida, y antes el embajador hacía referencia a unos principios que también están dentro de la política de paz y seguridad de la Unión Africana, que está por un lado la no injerencia, pero sí la obligación de reaccionar cuando está en peligro o se está atentando contra la población civil. Y quizás aquí pues el resto de la comunidad internacional pues ha tenido que a lo mejor tomar una responsabilidad que en primera instancia la Unión Africana pues ha diluido en un plan que claramente indica también la necesidad de fijar un espacio de exclusión aérea y otras medidas, pero no de una manera tan inmediata y de tanta celeridad que el momento requería, en mi opinión. Pero el embajador lo sabrá mucho mejor que yo, que está en esas instancias. Bueno, Luis, yo creo que has señalado, ¿no?, el elemento fundamental. La Unión Africana es un club de 53 países que se rige por la regla de la unanimidad, como por otro lado también lo hace la Unión Europea en temas de política exterior y de seguridad común. Por tanto, la Unión Africana va a poder ir tan lejos como estén dispuestos a ir sus Estados miembros. Pero lo que sí es cierto es que esta es una gran diferencia en relación con la anterior OUA. En la Unión Africana hay un consenso ya de que determinadas actitudes, golpes de Estado, cambios inconstitucionales de gobierno no son aceptables.
Y en situaciones como las de Costa de Marfil, como las de Libia, con matices, con diferencias, muchas veces, dependiendo de qué país. Aquí también las líneas de influencia de cada país pueden ser diferentes, pero sí está claro que ha habido una reacción rápida, inmediata, condenando estas situaciones y adoptando medidas que pueden ser incluso sanciones. En ese caso, yo creo que la Unión Africana se está construyendo una doctrina evidente de tolerancia cero frente a estas situaciones y ganándose también el respeto de los miembros de la organización, que es al final lo que quieren ellos mismos, porque, insisto una vez más, la Unión Africana al final solamente va a hacer aquello que estén dispuestos a apoyar sus propios Estados miembros. Yo estoy completamente de acuerdo. Creo que el caso de Nigeria nos daría para hablar durante horas, pero desde luego mucho más complejo. Que quería citarlo en el sentido precisamente de cómo se ha querido muchas veces presentar el caso nigeriano como ese país en permanente conflicto entre el norte musulmán y el sur cristiano, que es verdad que existe. Esa línea divisoria es evidente, está ahí, es innegable. De hecho, en Nigeria también se había llegado a una vía de solución de alternar un presidente cristiano del sur con un presidente del norte musulmán, que se ha ido respetando en los últimos años. Ahora, por primera vez, se quiere romper con ese legado del pasado. Yo creo que es el buen ejemplo de cómo se puede construir un Estado nacional de países donde no necesariamente existía antes de los tiempos de la colonización y cómo se van consiguiendo logros. Es verdad que en Nigeria siempre la estabilidad es difícil. Ha tenido episodios complicados, como el caso de Biafra, por ejemplo, pero aguanta bien. Es la gran... de Nigeria, además, depende el futuro de una gran parte de África. Nigeria es ese gigante de pies de barro, se ha dicho muchas veces, cada vez son menos, esos pies de barro son más firmes, esos pies se va sentando cada vez más en el continente. Es un factor de estabilidad y de crecimiento fundamental. Vamos a ver cómo van las elecciones. De momento todo indica en la buena dirección, ¿eh? Hay que ser optimistas. Me gustaría saber ahora el papel que está jugando la cooperación sur-sur en África y si es una cosa que se está dando ahora en estos últimos años y si es algo, creo que es bastante importante para que cooperen entre los diferentes países africanos y cómo se está llevando a cabo. Un dato interesante es que por primera vez en la historia el comercio sur-sur, no solamente, sino todos los países del sur, los países en desarrollo, es superior al comercio de África con la Unión Europea. Quiere decir que las cosas sí están cambiando mucho. Queda mucho recorrido. Uno de los grandes desafíos, yo los apuntaba antes, el embajador, es el profundizar en la integración regional africana, donde hoy el comercio intraafricano no llega sino al 10% de todo lo que es el comercio de África con el mundo, ¿no? O sea que todavía es una porción pequeña. Pero sí es evidente que hay este fenómeno de la globalización claramente, no es solamente un término financiero, ni es todo, es comercial, es económico, es cultural, es político, que ese comercio, esa relación comercial, esos también flujos de inversión con nuevos actores en el continente, que es muy bueno para el continente, porque siempre es mejor tener varios socios que uno solo. Entonces, muchas veces criticamos o se critica, sí, la aparición de actores que queremos ver con un prisma, como puede ser China o como puede ser otros actores, y en definitiva es a los africanos el decidir si es bueno para ellos o no, pero lo que sí es una evidencia es que las relaciones comerciales están cambiando, hay una apertura mayor y hay una mayor presencia de países en desarrollo, de países de lo que llamamos comercio sur-sur, y esos términos de intercambio han cambiado.